Bienvenidos a mi canal de podcast Sea Salud, un espacio creado para desarrollar temas de salud, bienestar y actualidad. Mi nombre es Cintia Arballo y soy quien te va a estar acompañando en este recorrido. Nuestras redes @sea.salud y @sinarballo. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando un poquito de cirugías de columna, hernias de disco, las causas, cómo son esos tipos de cirugía y cómo es la vuelta al movimiento. Antes que nada, quiero aclarar que no vamos a hablar de indicaciones, de cuándo sí, cuándo no, cuál es mi sugerencia o mi opinión, porque por supuesto cada caso es un mundo, hay que analizar uno por uno, hay que hacer una buena evaluación, hay que ver estudios complementarios, etc. Pero lo que sí les puedo decir es que la cirugía siempre es la última opción, la menos indicada a mi gusto y a mi manera de verlo, pero bueno, ya lo vamos a ir desarrollando ahora a lo largo del recorrido del episodio. Primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre el disco intervertebral. El disco intervertebral es ese colchoncito, ese amortiguador que hay entre vértebra y vértebra, es esa estructura blanda que participa en todos los movimientos de la columna, le da elasticidad a nuestra columna, le da forma y conecta vértebra con vértebra. Este disco intervertebral, que yo siempre le digo es el dulce de leche del alfajor, tapita de arriba, tapita de abajo, es la vértebra de arriba, la vértebra de abajo, y el dulce de leche es ese disco intervertebral. Ese disco intervertebral está formado en todo a su alrededor, en forma de anillo, protegiendo y envolviendo la estructura interna, lo que se llama el anillo fibroso. Es esa estructura de alrededor en forma circular que envuelve, protege y contiene a lo que está en su interior, que es el núcleo del disco, ¿sí? Entonces tenemos por fuera, en forma de anillo, en forma de círculo, el anillo fibroso, y por dentro el núcleo, ¿sí?, del disco intervertebral. El anillo, que es lo que está por fuera, tiene un gran contenido de fibras de colágeno, lo que lo hace un poquito más fuerte, más resistente. Y por dentro, en el núcleo, tenemos mayor contenido de agua, casi un 80% es de agua, y una sustancia, una glucoproteína, que se llama proteoglucanos, que tienen una función muy importante que, entre otras, es la de absorber agua. Hay distintos factores, como ser la mala nutrición, la mala hidratación, la obesidad, el tabaquismo, el mal descanso, etcétera, que hacen que ese disco vaya progresivamente deshidratándose. Y al ir deshidratándose, al perder agua, también pierde proteoglucanos, pierde su capacidad de seguir absorbiendo agua nueva, con lo cual progresivamente ese disco se va a ir deshidratando, se va a ir resecando. Y como todo tejido, cuando pierde hidratación, pierde elasticidad, se convierte en más frágil y más propenso a lesionarse. Entonces, ¿qué pasa con la protusión y la hernia de disco? En el caso de la protusión, lo que sucede es que este anillo fibroso se empieza a fisurar, se empieza a romper. Entonces, ¿qué pasa? El núcleo que está por dentro empieza a querer escaparse para afuera. Si ese anillo, esa muralla, esa pared que me protege empieza a estar fisurada o rota, el que está en su interior, si encima es más líquido, va a intentar escaparse hacia afuera. Entonces, eso es la protusión, cuando ese núcleo que se empieza a querer escapar hacia afuera, empuja, protruye hacia afuera, y eso es la protusión. En cambio, en la hernia de disco, ese anillo fibroso se termina de romper definitivamente, el núcleo sale hacia afuera completamente. La diferencia entre la protusión y la hernia de disco es que en la protusión aún quedan esas últimas fibras del anillo unidas, y en la hernia de disco ya el núcleo sale directamente hacia afuera. ¿Qué pasa tanto en la protusión como en la hernia de disco? Esto empieza a ocupar un espacio que no le corresponde, entonces empieza a protuir, a empujar, a tocar, a irritar, a molestar
la zona del alrededor, que está formada por tejido facial, nervios, ligamentos. Todas estas estructuras se empiezan a irritar. En el caso de esta distensión de los ligamentos empieza a generar dolor. En el caso de cuando empieza a tocar las terminaciones nerviosas de la zona, me empieza a dar irradiación, me empieza a dar cosquilleo, hormigueos, sensación de parestesia, etc. Y cuando esto empieza a tocar, protuir, comprimir, achicar el espacio que hay en el canal medular, empieza a tocar y molestar un poco la zona de la médula. Entonces ahí es donde empiezan la mayor cantidad de síntomas y de irradiación. Entonces, frente al inicio de todos estos procesos degenerativos que hay en el disco, el organismo pone en funcionamiento, obviamente, distintos mecanismos neurofisiológicos con el fin de salir adelante. Como sea, tiene que seguir viviendo, tiene que seguir moviéndose, tiene que seguir manteniendo la estabilidad, el equilibrio, la coordinación funcional de toda la columna. Entonces, ¿qué pasa? Le empieza a pedir permiso a la vértebra de arriba, a la vértebra de abajo, y empieza entonces a generar movimientos compensatorios, empieza entonces a moverse en bloques o empieza a moverse de manera inestable, etc. De hecho, ¿por qué mayormente se lesionan las cervicales y las lumbares y no las dorsales? Porque justamente, naturalmente, tenemos hipomovilidad en la zona dorsal. Nos movemos poco en la zona dorsal, pero tal como les dije recién, nuestra columna tiene que seguir moviéndose para cumplir con todas las demandas de la vida diaria. Entonces va a sacar movimiento de donde le queda más cómodo, de donde se mueve mejor y más fácil, que es justamente las zonas lordóticas, es decir, las cervicales y las lumbares. Las cervicales y las lumbares empiezan a tener un sobreuso, se van a empezar a mover un poco desmedidamente, ¿sí? Justamente compensando ese déficit de movimiento que tengo en otros sectores. Y esto, mantenido en el tiempo, causa estrés en la zona, causa desgaste articular, causa inestabilidad articular y esto es causa de lesión. Bien, entonces, para hacer un resumen, antes de pasar a los tipos de cirugía, sabemos que hay zonas hipomóviles en la columna, que me van a generar zonas hipermóviles, justamente para compensar esos déficits de movilidad, y entonces estas zonas hipermóviles que van a estar más inestables, que van a estar con estrés y que encima podemos estar en presencia de discos degenerados, deshidratados, con falta de proteoglucanos, que sean hidrofílicos, etc., van a ser más propensos a romperse esos anillos fibrosos, van a ser más propensos a hacer protusiones y hernias de disco. ¿Sí? Supongamos que ya tenemos una hernia de disco y empiezan los problemas, empiezan los síntomas, empieza el dolor, empieza la irradiación, empieza la impotencia funcional, se me duermen los deditos de la mano, se me duermen los deditos del pie, tengo cosquilleo, tengo irradiación, tengo mareos, tengo dolores de cabeza, tengo adormecimientos en las piernas, bueno, dependiendo de la zona, por supuesto, si es una hernia cervical o si es una hernia lumbar, voy al médico, el médico me hace una resonancia magnética, me dice, tenés una protusión, tenés una hernia de disco, bueno, hay que operar. Bueno, ahí es donde empiezan los miedos, la incertidumbre, las preguntas, buscar en Google, la desesperación. Y algo importante a tener en cuenta es que no sirve escuchar en estos casos la opinión del otro, porque todos los casos son diferentes. Escucho el caso del vecino que se operó y desde entonces le quedó dormida la pierna para siempre. Escucho el caso de mi amiga que se operó y volvió como si nada a la vida normal y hoy corre maratones. Escucho el caso en la tele de otra persona que se hizo tal cirugía y desde entonces se mueve pero siempre con dolor y entonces digo, ¿cuál es mi caso? ¿Qué hago? ¿Qué me conviene? ¿Qué tipo de cirugía? Etcétera. Bueno, lo importante para esto es tener en cuenta la bioindividualidad. Tener en cuenta que todos los casos son diferentes, todos los cuerpos son diferentes, lo que le funciona a uno tal vez no le funciona al otro, el tipo de hernia, el tipo de compromiso que tiene una persona no es el mismo que tiene la otra y además no todas las cirugías son iguales, son diferentes tipos de cirugía, entonces también son diferentes las formas de volver a la vida habitual y las formas de volver a moverse. Eso importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos tipos de cirugía que existen hoy en día?
Bueno, hay 4 tipos de cirugía importantes a tener en cuenta. Por un lado tenemos la que se llama disectomía, que la disectomía a simple vista, si yo se los cuento, van a decir, ok, es súper simple, es una pavada, no pasa nada, porque lo que se hace es, bajo anestesia, se aborda ese pedacito de disco que está herniado, ¿sí? Ese pedacito que me está molestando, que me está tocando la médula, que me está tocando el nervio, que me está irritando, se saca, se extirpa, se extrae ese pedacito herniado y listo. Entonces, claro, si este pedacito es lo que me está tocando el nervio y es lo que me está molestando, se retira, listo, me deja de molestar el nervio. ¿Sí? Entonces la disectomía es justamente esa extracción de esa parte herniada para aliviar esa irritación y esa inflamación del nervio. En general, esta disectomía puede hacerse una extracción parcial, ¿sí? De ese pedacito herniado o total cuando se extirpa todo su contenido. ¿Qué pasa? En estos casos, a veces cuando queda todavía contenido de disco, se pone una mallita, ¿sí? Protectora, porque claro, yo paredes del disco, paredes del anillo fibroso ya no tengo. Entonces, por más de que yo saqué el pedacito que está herniado, nada me asegura que lo que quede adentro más adelante no vuelva a seguir saliendo. Entonces ponen una malla contenedora que hace que lo que queda no siga molestando el día de mañana. Esa es la disectomía. ¿Qué pasa? Se sutura, se vuelve a la vida normal porque, claro, no hay ya quien me esté molestando el nervio, ya no hay quien me esté irritando la zona, entonces salgo de la cirugía prácticamente sin dolor y progresivamente uno vuelve a la vida normal y sin limitaciones. Después tenemos la laminectomía. La laminectomía lo que se hace es, se extrae un pedacito de hueso, puntualmente una partecita de la vértebra que se llama la lámina, justamente, que esa lámina recubre una parte de este conducto vertebral. Entonces, claro, si yo saco un pedacito de hueso, entonces mi conducto vertebral tiene más espacio. Al tener más espacio, se agranda ese conducto, entonces ya no hay tanta presión del disco sobre los nervios, ¿sí? Entonces ya no hay tanta estenosis, tanto espacio comprimido y al haber más libertad de espacio hay menor irritación, menor inflamación y menor dolor, en teoría, ¿no? Después desarrollaremos otras cuestiones, pero bueno, de esto se trata la laminectomía. En vez de sacar el pedacito de disco que está herniado, se saca un pedacito de hueso para que tenga más espacio, digamos. Por otro lado, tenemos lo que se llama la fusión, que es lo que se hace la artrodesis, que es el tipo de cirugía que se hace, por ejemplo, en las escoliosis, como hablamos en el episodio pasado de la cirugía por escoliosis. La fusión o la artrodesis lo que hace es fijar, fusionar, ¿sí? De forma permanente 2 o más vértebras de la columna. ¿Qué quiere decir esto? Técnicamente, si uno lo piensa, bueno, yo tengo 2 vértebras, en el medio tengo una hernia, o sea, tengo este dulce de leche, que yo le digo del alfajor, salido para afuera y me está tocando las terminaciones nerviosas. Entonces uno dice, si ante cada movimiento comprimo la raíz nerviosa y me duele más, la solución sería dejar de moverla, esa zona, para que deje de doler. Entonces, se pone un tornillito, un fierrito, barrita de titanio, fijo la zona, depende de la cirugía, se saca o no el pedacito de disco y se pone un disco protésico y claro, como fijo la zona, no muevo más, santo remedio, ¿sí? Esta sería la teoría de la fusión o de la artrodesis. A veces son 2 vértebras, a veces es un segmento vertebral de más vértebras las que se fijan, ¿sí? Se pone este material de tornillitos y plaquitas de titanio, entonces se fija la zona, se anula ese pedacito de movimiento y entonces al no haber movimiento en ese segmento no hay más dolor, no hay más hernias locales, ¿sí? Esa es la otra. Y la cuarta cirugía que se hace es la implantación de un disco artificial, ¿sí? Es una forma alternativa también a la fusión donde se retira el disco actual y se pone un disco protésico, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, esta es actualmente la menos usada
porque bueno, hay que encontrar el tipo de disco que se adapta al paciente, hay que ver las alturas vertebrales. Significa también que para yo poder colocar el disco tengo que hacer una fijación de la zona, etcétera, ¿sí? Entonces, estos son los 4 tipos de cirugías que existen hoy en día. La disectomía, donde se saca ese pedacito herniado, la laminectomía, donde lo que se saca es un pedacito de hueso, la fusión o artrodesis, que lo que hace es fijar un segmento vertebral que nunca más se vuelve a mover, y la implantación de un disco artificial. Esos son los tipos de cirugía que existen hoy en día. Ahora bien, ¿es esto la solución de los problemas? Bueno, acá es donde está el quid de la cuestión, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es lo que me generó la hernia? ¿Qué es lo que me generó la protusión? Porque si yo me opero, soluciono el dolor, no tengo más molestia y vuelvo a mi vida habitual como la hacía antes, nada me asegura que no me vuelva a herniar, porque evidentemente hubo algo que me generó esa hernia que yo no estoy corrigiendo. Yo estoy corrigiendo el resultado, que es lo que me generó la consecuencia de lo que yo estaba haciendo. Pero si yo no cambio la raíz de lo que le generó, la raíz del problema, la conducta que me lo generó, el hábito postural que me lo generó, el sobrepeso que me lo generó, o lo que haya sido que me haya generado esa hernia, entonces no hay solución tal. Son soluciones pasajeras. Por un lado, tener en cuenta que debemos aprender a entender qué fue lo que me generó la hernia, para entonces abarcar el problema de raíz, corregir esa causa y entonces evitar que me vuelva a pasar. Por otro lado, tener en cuenta que en el caso de las fijaciones, en el caso de la artrodesis, volvemos a lo mismo que hablamos hace un ratito. Ese segmento, esas dos o más vértebras que voy a fijar, van a quedar absolutamente, justamente fijadas, es decir, sin movilidad. Pero uno vuelve a su vida habitual y uno sigue moviendo el resto de la columna. Entonces, tal como vimos hace un rato, ante esta hipomovilidad, el cuerpo va a compensar con movilidad excesiva de otros lugares. De hecho, es estadístico, siempre que hay una fijación vertebral, a futuro hay una hernia de disco en una zona alejada. Porque yo al dejar de mover una zona y seguir con mi vida habitual, moví en exceso otra, entonces terminé generando una inestabilidad, un desgaste, un proceso degenerativo en otra zona, se deshidrató el disco y terminó herniándose en otra zona. Entonces, ojo con las fijaciones porque generan hipermovilidad en las zonas aledañas y entonces tengo mayor probabilidad de lesiones en esa zona. Y por otro lado, tener en cuenta que si yo no cambio los hábitos posturales, si yo no fortalezco toda la zona de alrededor, voy a volver a lastimarme. ¿Por qué? Porque hubo algo que originalmente generó esa inestabilidad, esa debilidad, esa degeneración que me generó la hernia posterior, ¿sí? Entonces, la cirugía es la solución y ni pasajeramente sí, lo mismo sucede con los bloqueos, lo mismo sucede con el uso de determinados medicamentos, tapan, inhiben, bloquean de alguna manera el dolor, pero uno cuando se siente un poquito mejor y vuelve a su vida habitual sin haber corregido esas causas o esos hábitos que me lo generaron, entonces en algún momento vuelve a suceder. De alguna manera estaríamos hablando de una solución pasajera, no una solución definitiva. ¿Cuál sería la solución definitiva? Bueno, aprovechar a tomar conciencia, aprovechar a generar movilidad vértebra por vértebra, sobre todo de las zonas hipomóviles, y en el caso de las zonas hipermóviles, como serían en este caso las lumbares y las cervicales, tomar conciencia de los movimientos, hacer fortalecimiento de toda la estructura de alrededor para que me proteja de esos movimientos, trabajar la flexibilidad de los músculos que en un aumento de tensión sostenida van a alterar la biomecánica del resto de mi columna y sobre todo incorporar hábitos posturales
correctos. No estoy hablando ni de buena o mala postura, sino que estoy hablando de hábitos. Y de hecho, movilidad y fortalecimiento es parte de tomar conciencia del hábito postural. Respecto a lo posterior, que serían, por ejemplo, los ejercicios, los abdominales, los abordajes que uno pueda hacer posterior a la cirugía, tengo para decirles que sí hay que hacerlos, sí hay que fortalecer, pero hay que tener en cuenta cuáles son esos ejercicios que yo elijo. Tal vez no voy a empezar por un crunch o tipos de abdominales donde genere hiperpresión abdominal o donde genere mayor tensión a nivel de mi musculatura flexora, sino que lo que hay que hacer es consultar a un profesional del movimiento, a un profesional de la salud que me guíe en qué tipo de ejercicios son los indicados y los ideales para hacer esa vuelta progresiva al movimiento, porque sí o sí la tengo que hacer. Es un error pensar que porque tengo una hernia de disco no me tengo que mover para no generar más dolor. Es un error pensar que porque como estoy operado de columna es mejor entonces no hacer movimientos para mejor no volver a lastimarme, sino lo ideal sería registrar y tomar conciencia, elegir el tipo de movimiento ideal para fortalecer. Por otro lado, y respecto a los otros abordajes que podemos hacer desde otras disciplinas como ser quiropraxia, osteopatía, RPG, etcétera, son todas bienvenidas. No piensen que porque tengo alguna de estas lesiones previas no se puede abordar, no se puede ajustar, no se puede manipular, dependiendo de la disciplina de la que estemos hablando, porque lo que se hace es trabajar justamente no sobre la hernia, sino sobre las hipomovilidades, por ejemplo, sobre los segmentos que necesitan algún tipo de movilidad, algún tipo de corrección, etc. Entonces, no tengan miedo de acudir a este tipo de disciplinas o a este tipo de complementos, porque por un lado están hechas por profesionales que saben lo que van a hacer y por otro lado les van a ayudar a trabajar desde lo preventivo también para evitar que el cuerpo compense por otro lado. Entonces le vamos a dar más herramientas para que tenga una mejor adaptabilidad, más herramientas para liberar un poco ese estrés físico, químico que se genera en la zona y para enseñarle al cuerpo sobre nuevos patrones de movimiento. Bueno, y con esto damos por finalizado este episodio. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Cualquier sugerencia o comentario me pueden escribir a nuestro Instagram, @sea.salud o @sinarballo. Y si les gustó, les pido que lo compartan, nos pongan 5 estrellitas y nos encontramos en el próximo episodio. Un saludo para todos. Bienvenidos a mi canal de podcast Sea Salud, un espacio creado para desarrollar temas de salud, bienestar y actualidad. Mi nombre es Cintia Arballo y soy quien te va a estar acompañando en este recorrido. Nuestras redes @sea.salud y @sinarballo.